Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 5 de febrero de 2020 y esto es La Contracrónica. Estados Unidos y China acaban de firmar un acuerdo comercial que pone fin a la disputa que ambas potencias libran desde hace un par de años. La disputa comercial, quiero decir, la famosa guerra comercial entre China y Estados Unidos, pues que empezó hace ya, pues eso, 2 años, más de 2 años, en 2017, poco después de llegar Donald Trump a la Casa Blanca, y que no se ha detenido pues hasta ahora mismo, hasta hace solo unos días. No es un acuerdo especialmente ambicioso pero bueno, menos da una piedra. China se compromete, por su lado, a respetar la propiedad intelectual y a cambio Estados Unidos se compromete a no subir de nuevo los aranceles. Tenía aprobado de hecho prácticamente una nueva batería de subida de aranceles por valor de 160.000 millones, una auténtica barbaridad, pero la ha dejado congelada Donald Trump. Eso sí, los aranceles ya vigentes, las subidas que hizo a lo largo de 2018 y 2019 se mantienen. Trump guarda esta carta obviamente como baza negociadora para la siguiente ronda, que empieza ahora mismo, ya se encuentra en curso, de hecho. Esto es solo un acuerdo preliminar y a lo largo de este año verá la luz el acuerdo definitivo. Para Donald Trump, además de una victoria en el plano económico, es una victoria política porque ha conseguido poner a los chinos a su merced, lo cual era previsible habida cuenta del monstruoso déficit comercial que Estados Unidos tiene con China. En el año 2018, que son los últimos datos disponibles, Estados Unidos importó de China bienes, ojo ya con aranceles subidos y todo, bienes por valor de 560.000 millones de dólares y le exportó bienes por valor de 180.000 millones de dólares, es decir, un déficit fiscal de casi 400.000 millones de dólares, que pone obviamente a Estados Unidos en una posición de ventaja para negociar. Si puestos a hacerse daño, pues le va a hacer más daño Estados Unidos a China que China a Estados Unidos en este aspecto. Entre tanto, pues de estas desavenencias entre chinos y estadounidenses algunos están sacando partido, como era de prever. Parte de las manufacturas que llegaban de China, pues ahora lo hacen de otros países, algunos cercanos y otros muy lejanos. Llegan, por ejemplo, de Vietnam, de Taiwán o incluso de México. Todo esto en Pekín lo ven con gran preocupación. Su economía crece a un ritmo mucho más lento que hace solo 5 años, por lo que no les va a quedar más remedio que transigir. El acuerdo que firmaron hace unos días China y Estados Unidos no es gran cosa, esa es la verdad, ya os lo he dicho antes, pero supone el fin de la guerra comercial de los 2 últimos años, una guerra que ha hecho correr ríos de tintas y que ha dado muchísimo que hablar, ha sido uno de los grandes temas en la prensa económica a lo largo del año 2018 y 2019 y ahora ha puesto este acuerdito, no es gran cosa, no es un acuerdo ni muy largo ni muy importante, pero al menos ha puesto fin temporalmente, ya veremos la cosa como viene a lo largo del año, y si este acuerdo consiguen convertirlo en otro más grande, ha puesto fin a todo este maremoto que había por el tema de los aranceles, toda esta historia que a muchos puso muy nervioso porque iba a paralizar el comercio internacional. En fin, recordemos algunos titulares de prensa, especialmente del año 2018, cuando esto empezó, y la verdad es que al final, como con casi todo en Donald Trump, pues ha quedado o en nada o en muy poquito. En este caso ha quedado en unas subidas de aranceles bastante considerables para los productos chinos, pero que al parecer y desde ahora pues ya no se van a reproducir. Ha pasado muy desapercibido este acuerdo, fue firmado a finales del mes de enero porque, en fin, yo creo que un acuerdo, ponerse de acuerdo en general, no vende tanto como liarse a palos. No encaja además con el relato de la mayor parte de medios de comunicación los últimos años. El relato fundamental es que, pues en ese relato, y a fin de cuentas no deja de ser un relato periodístico, el relato en el periodismo es necesario, lo que está mal son los relatos obsesivos o los relatos excesivamente sesgados. Bien, en este caso sí que ha ido muy sesgado. En este relato Trump interpreta el papel de gran villano que quiere arruinar el comercio mundial. Se llegó incluso a decir que nos conducía directamente a la Tercera Guerra Mundial y que todo iba a empezar por los problemas económicos con China. Al día siguiente pues cambiaban de tercio y el problema estaba en que iba a invadir Irán o iba a lanzarle una bomba nuclear a los norcoreanos. En fin, historias de estas, sobreactuaciones de estas hemos tenido a lo largo de los últimos 3 años muchísimas,
últimas, y todas orbitando en torno a la presidencia de Donald Trump. Como os contaba aquí hace unos meses, porque este tema de la guerra comercial sí lo he tratado bastante en la Contracrónica, especialmente el año pasado y el anterior, con esto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China se estaba produciendo un fenómeno curioso, que la verdad a mí me llamó mucho la atención al principio y todavía me la sigue llamando. La izquierda occidental, que por regla general suele echar pestes del libre comercio y de la globalización, si hay algo que les caracteriza, tanto a la izquierda de los Estados Unidos como en Europa o en Hispanoamérica, es que eso del libre comercio les parece un engaño. Hay hasta documentales por ahí diciendo que realmente no es libre comercio, que los fuertes se aprovechan de los débiles, etc. Bueno, pues no, eso es una parte de las señas identitarias de la izquierda, es que el libre comercio es una farsa y que la globalización es mala, o al menos la globalización tal y como se entiende actualmente. Pues nos encontramos con que los mismos que echaban pestes de la globalización y el libre comercio, pues se nos habían convertido en unos defensores a ultranza de los bajos aranceles y de las fronteras abiertas, al menos para los productos. En el otro lado, parte de la derecha liberal, tanto en Estados Unidos como en Europa y en Hispanoamérica, que defendía el libre cambio, pues se posicionó incomprensiblemente a favor de las restricciones arancelarias que estaba poniendo Trump en el Océano Pacífico y no solo. Es decir, esto lo ha hecho esta operación, amago, porque la verdad luego se ha traducido en muy poquita cosa. Recordad, por ejemplo, el caso del NAFTA, que se está cargando el comercio con México y tal y cual. Bueno, pues curiosamente a esta derecha liberal también, o aparte, no a toda, por supuesto, le parecía estupendamente bien porque había que proteger los puestos de trabajo dentro de los Estados Unidos. El hecho es que Donald Trump ni es librecambista ni es proteccionista y creo que es hora de que nos vayamos dando cuenta de esto ya. Es lo que tenga que ser en función de sus necesidades políticas. Nada raro, ¿eh? No es que Trump en esto sea una rara avis, todo lo contrario. Es lo mismo que hacen todos los políticos de cualquier latitud. Si necesito tomar esta decisión, pues la tomaré aunque me tenga que tapar la nariz o aunque tenga que buscar el modo de que pase desapercibida. Y si tengo que tomar esta otra al día siguiente, pues la tomaré de la misma manera y trataré de explicar que no es lo que parece, sino que es otra cosa distinta. Como el infiel sorprendido en infraganti, una cosa así. Bien, estos son los políticos de todos los países y no debería extrañarnos que actúen así. Pero ya sabéis que a Donald Trump se le mide la temperatura casi cada 10 minutos, de tal manera que todo lo que haga, en general con los presidentes de Estados Unidos, que por algo es el político más poderoso del mundo, pero con este especialmente. Por lo tanto, habría que preguntarse cuáles son las necesidades políticas de Donald Trump en este preciso instante. Que no son las mismas que hace 3 años, ¿eh? No son las mismas que en el mes de mayo de 2017 cuando acababa de estrenarse al frente de la presidencia. Sus necesidades políticas hoy por hoy pasan por ser reelegido el día 3 de noviembre. Tiene derecho a una reelección y la quiere aprovechar. Eso supone, así de primeras, quitarse de la mesa todo lo que le incomode. Es decir, todo lo que no se corresponda con la cuestión electoral, que es lo único que ocupa el tiempo de su tiempo personal y el tiempo de su propio equipo. Es decir, que se quiere centrar en la campaña electoral y a poco que se siga la prensa estadounidense es lo primero que se ve. Todo se está haciendo en clave electoral ya en los Estados Unidos porque van a ser unas elecciones muy reñidas y con el país estando como está, tremendamente polarizado, pues es normal que tanto los unos como los otros pues estén volcando todas sus energías ya desde el mes de febrero en unas elecciones que se celebrarán a principios de noviembre. Bueno, eso por un lado. Y por otro, acabar de una vez, y va a acabar pronto además, con el tema este del impeachment. El maldito impeachment que le ha amargado los últimos meses. Bueno, amargado entre comillas, tampoco le ha prestado mucha atención. Vienen desde el mes de septiembre, le he dedicado un par de programas a este asunto. Y que, por cierto, se votará hoy. El impeachment se votará hoy en el Senado, en principio sin sorpresas, porque tiene mayoría allí el Partido Republicano y es poco probable, por no decir prácticamente imposible, que los republicanos terminen cargándose a su propio presidente. Es decir, que dejen la Casa Blanca en manos de Pence y después se expongan a que pase lo que tenga que pasar dentro de unos meses, en el mes de noviembre. En el caso de que así fuese, podrían dar casi seguro ya por perdida la Casa Blanca. Por eso dudo muy mucho que vayan a votar en contra. Pero bueno, el hecho es que se vota hoy, justo después del discurso de Trump en el debate sobre el Estado de la Unión, que fue ayer. Como vemos, matados pájaros de un tiro, se quita en medio el tema del impeachment, este
por el calendario, que terminaba ya a principios de febrero, y por otro se concentra en la campaña, que es lo único que le interesa. La campaña, por cierto, arrancó oficialmente ayer, que fue el caucus de Iowa. Bien, la cuestión china, como veis, es, no diré el último de sus problemas, no es el último de sus problemas, pero es un problema menor, que palidece ante lo que tiene en casa. Esto además se lo vio venir tan pronto como a principios de diciembre, cuando decidió que iba a dejar de apretar el dogal a los chinos y se iba a sentar a negociar una tregua con ellos. Y esta pues ha llegado, y ha llegado además en tiempo récord. Poco más de un mes. Empezaron, creo que fue en la segunda semana de diciembre, se sentaron a negociar, lo anunciaron al mundo, dijeron que ya se acababa, que esto iban a llegar a un acuerdo, fuese como fuese. Yo la verdad es que pensé que iban a tardar un poquito de tiempo más, y así os lo comenté aquí en la Contracrónica, pero no, lo han hecho un poco más de un mes, hasta que han presentado este documento del otro día. Un documento no muy largo, no muy largo, es largo, pero para lo que suele tener un tratado de comercio es brevísimo, tiene solo 86 páginas, que por cierto no han hecho públicas, ha tenido que interpretarse en función de las notas de prensa que ha facilitado el gobierno estadounidense y el gobierno chino y poquito más. Se saben las líneas principales. Bien, como os decía, por lo que se sabe, no es gran cosa, pero bueno, pone fin a la marejada, a ratos mar gruesa, comercial, entre ambos países. Digo que pone fin porque se comprometen a no seguir haciéndose daño mutuamente. En este punto estoy hablando. Por ahora. Es decir, que esto no significa que dentro de 3 meses la cosa se haya complicado de nuevo. Y quien dice dentro de 3 meses, dice dentro de un año, porque los próximos meses dudo bastante que Donald Trump puede dilatar la cuestión, pero dudo muy mucho que se quiera meter en más problemas que le quiten protagonismo a su campaña o que le pongan a los demócratas temas fáciles de mover en prensa y en televisión para atacarle durante la campaña. Así que bien, esto me da a mí la impresión que va a durar al menos durante este año. Esto es simplemente lo que han acordado ahora, no es más que la primera fase de un acuerdo mucho más ambicioso, según han informado ellos mismos, que llegará, pues no sabemos muy bien cuándo, como os he dicho antes, en principio llegará a lo largo de este año. Si el acuerdo es bueno, tratará de sacarlo adelante Trump como sea para apuntárselo en el haber de la campaña, y si el acuerdo no termina de ser bueno, pues lo dilatará, como ya he dicho antes, porque tampoco quiere ponerse más piedras en el camino de las que ya tiene. Os preguntaréis en qué se sustancia este acuerdo. Pues se sustancia no en mucho. Eso es lo cierto. Trump les ha arrancado a los chinos el compromiso de respetar la propiedad intelectual. Ya veremos. Bien, ellos siempre se comprometen a respetar la propiedad intelectual y luego pues no la respetan, por lo menos respecto a las empresas de Estados Unidos. No dice nada de empresas europeas o de otras partes del mundo. Y también se ha comprometido China a importar bienes y servicios importar desde Estados Unidos, quiero decir, por valor de 200.000 millones de dólares de aquí al año 2022. Os he dicho antes que las importaciones en 2018 fueron de 180.000 millones de dólares, pero solo en productos, ¿eh? Los servicios iban por otro lado. Bien, pues en este caso sería un aumento considerable. A cambio de eso, ¿qué se compromete Donald Trump? Bueno, se compromete lo fundamental y la clave es que se compromete a no seguir endureciendo los aranceles. Con eso ya a China le basta. No es mucho. Hace un año nos hubiera parecido una barbaridad, pero bueno, teniendo en cuenta que desde hace un par de meses están de nuevo llevándose bien, pues no parece mucho. Pero bueno, para haber tenido solo un mes, esto lo han hecho en poquito más de un mes, con las navidades de por medio, así que ha sido una ronda rapidísima, a mí me parece más que suficiente. El tema es que luego Trump es un exagerado. No sé si le seguís en Twitter, pero el tipo, suele colocar, aparte de sus tweets famosos, cuando le da por insultar a alguien o tal, los tiene casi todos concentrados en política interna, que ya digo es lo único que le interesa ahora mismo. Pero bueno, en este caso dijo que era, y esto es textual, decía que era el mayor acuerdo que nadie ha visto nunca. No sé, yo pegué una carcajada, claro, cuando lo leí. Este hombre, la verdad es que como vendedor de automóviles usados no tendría precio. Colocaría cualquier cosa, un Chevrolet del año 98 desvencijado, lo vendería por 10 o 12.000 dólares. Pero en fin, vamos, que tiene gran capacidad para vender sus propias cosas. En este caso, cuando leí lo del mayor acuerdo que nadie ha visto nunca, es que todavía lo sigo leyendo y me sigo riendo. No es el mayor acuerdo que nadie ha visto nunca, es un acuerdillo, en el mejor de los casos. Bien, en el acuerdo no figura
ni la retirada de los 360.000 millones de dólares en aranceles que ya ha impuesto el propio Trump a lo largo de los últimos años, ni menciona alguna a los subsidios que el gobierno chino inyecta regularmente a sus industrias estratégicas para que compitan en el mundo con ventaja. Este era uno de los temas los que más hincapié hizo la administración estadounidense. Recordadlo. El año pasado y el anterior. Es que no competimos en igualdad de condiciones. Nuestras empresas no tienen subsidios, algunas sí que los tienen, pero vamos, la mayor parte es cierto que no, mientras que las empresas chinas tienen unos esquemas un tanto extraños, no sabemos muy bien de dónde sacan el dinero, otras directamente son deficitarias de manera crónica y en cambio siguen en el mercado y siguen vendiendo y siguen innovando y siguen fabricando cosas y eso, claro, no está bien, no es fair play, no es una manera justa de jugar en el mercado internacional. Bien, con este tema han decidido apartarlo, supongo que se meterán con él en el acuerdo definitivo, pero en este, como no querían dilatarlo más y Trump necesitaba algo urgente para servir, ojo, y no solo Donald Trump, también Xi Jinping. Está su economía, no diré resfriada, porque resfriada no está, ya nos gustaría estar a nosotros tan resfriados como los chinos, y ya sé que es la peor comparación que podía haber traído teniendo en cuenta lo del coronavirus, pero bueno, digo resfriados económicamente, es decir, su crecimiento sería envidiable en cualquier país de Europa, pero bueno, ellos están acostumbrados a crecer mucho más y la cosa la tienen un poquito templada desde que Trump llegó a la presidencia, no les va tan bien como les iba. Ojo, no creo que los problemas económicos de China, problemas entre comillas, se deban exclusivamente a Donald Trump, sino a otras muchas cosas que tampoco voy a abordar ahora, pues porque no tendría el tiempo y además no estoy hablando de ese tema. Bien, volviendo al acuerdo lo que han dejado para el acuerdo final, que están negociando en este momento, entiendo que serán los temas como este de los subsidios, los temas más delicados, los que lleve más tiempo. No sabemos si verá la luz antes de las elecciones o si la verá después de las elecciones cuando Trump sea ya nuevo presidente. Digo, cuando Trump sea sea reelegido presidente. Eso en el caso de que sea reelegido, que no tenemos ni idea si lo será. En el caso de que no lo sea y tengamos de próximo presidente a Joe Biden o a Elizabeth Warren o a Bernie Sanders, que cualquiera de los tres hoy por hoy podría llegar a ser el próximo presidente de Estados Unidos, bueno, pues no sé lo que quedaría de este acuerdo. No sé si la nueva administración lo seguiría negociando o empezaría desde cero. Pero bueno, eso sería ponerse muy en el futuro y con una cantidad de interrogantes que nos impiden hacer un análisis medianamente serio. De cara a las urnas, que ya digo, es dentro de poco y a la vez de mucho, es decir, es dentro de unos meses, pero a efectos de campaña es todavía bastante, pocas campañas duran tanto como un año, Trump tiene que complacer a su base electoral, que está conformada por millones de trabajadores industriales, los blue collar, que llaman en general en inglés. También está conformada por granjeros, muchísimos. No es que en Estados Unidos haya muchos granjeros, pero los que hay, los del medio oeste, los de las grandes llanuras, suelen ser votantes de Donald Trump. Pero no solo a esos, también tiene entre su base electoral a una parte considerable de trabajadores que desempeñan su trabajo en el sector importador. Una economía tan gigantesca como la estadounidense tiene un sector importador también muy grande y emplea, lógicamente, a millones de personas y a quienes cada nueva subida de aranceles pues les sienta como un rejón en todo el lomo. Cuando hablo de sector importador no son las agencias que se dedican a importar en los puertos, estoy hablando de empresas que necesitan importar productos, bienes, partes para poder integrar en otros productos que ensamblan en los Estados Unidos. Bien, estos no tienen el más mínimo interés en que se suban los aranceles, especialmente si están importando de China, que es muy probable. Al final sucede que, claro, todos votan. No solo vota el granjero de Kansas, no solo vota el trabajador industrial de Detroit, vota también el tipo que está trabajando en una empresa tecnológica de California o que está trabajando en una empresa de servicios de Texas. Y el reclamo fundamental de Trump en estas elecciones va a ser la economía, que ha crecido de una manera sostenida durante su mandato. Pues tengo aquí los datos, que me los he apuntado. A ver, en el año 2017 creció un 2,4%, en 2018 un 2,9% y en 2019, el año pasado, que ya está cerrado el año, un 2,3%. Obama dejó la economía estadounidense creciendo al 1,6% en el año 2016. Pero de lo que más presume Donald Trump es de la tasa de desempleo, que ha pasado del 4,7%, esto fue en enero de 2017, cuando él llegó al poder, al 3,5% de diciembre de 2029. Es bajísima.
la más baja desde mediados de finales de los 60, más o menos finales de los 60, desde el 69 exactamente, cuando rondaba el 3%. La del 69 tampoco es la más baja de la historia de Estados Unidos, para eso tendríamos que irnos a después de la guerra, ya en los años 50, en tiempos de Eisenhower, cuando llegó a bajar al 2,5%, una cosa así, es decir, que el paro era virtualmente inexistente. Los aranceles, aunque parezca contraintuitivo, no ayudan a la industria, la perjudican. Cualquier producto industrial, incluso, no sé, un simple bolígrafo Bic, como el que tengo encima de la mesa ahora mismo, incorporan componentes y materiales importados, ya que no se fabrican en el país todos los componentes, o puede ser que no se fabriquen, o si se fabrican podría suceder que no son tan baratos como los que se encuentran en el extranjero. Qué sé yo, un simple bolígrafo Bic, ya digo, lo tengo delante, requiere una bolita de metal, requiere el plástico, requiere la tinta, el canutillo interior, el capruzón, etc. Estoy hablando de un bien que es la mar de simple. Vamos, que si esto sucede con un bolígrafo Bic, no digamos ya con un automóvil o un avión. Vamos, que basta con una conversación de un cuarto de hora con cualquier industrial para darse cuenta de lo compleja que es su cadena de suministro. Mi Vespa, por ejemplo, yo no soy ningún industrial, pero tengo una Vespa, pone en el manual de instrucciones, bien grande además para que lo veamos todos, que está hecha en Italia. Pero no exactamente, no está hecha del todo en Italia, está ensamblada en Italia, que es distinto. Una fábrica que Piaggio tiene entre Pisa y Florencia, en Pontedera, pueblecito que hay entre estas dos ciudades. Pero las partes que la integran, que son cientos, por no decir miles, si contamos el motor, no están hechas todas en esa planta, ni mucho menos. Necesitaría ser una planta gigantesca y probablemente perderían dinero con las Vespas. Lo que hicieron fue comprarlas aquí y allá, esas partes, y luego las integraron ya en Pontedera, en esa fábrica. Ojo, esto es una simple Vespa. No quiero ni pensar lo que supondrá fabricar un Boeing 787 o la locomotora de un tren. Así que esto de no continuar por la vía arancelaria conviene a los chinos, obviamente, pero también conviene al gobierno estadounidense, que a lo más que puede aspirar con todos estos movimientos es a reordenar ligeramente las cadenas de suministro. Algo que, por cierto, ya está sucediendo. La subida de aranceles a China ha llevado a otros países a aprovechar la circunstancia, la coyuntura esta que se les ha presentado, y han empezado a fabricar esos componentes, pues, en fábricas en Vietnam o la India o en México. Algunos proveedores de componentes de Apple, de los iPhones, han empezado a instalarse en la India. Esta noticia se reprodujo bastante el año pasado. Foxconn, que es uno de los más grandes, fabrica ya iPhones en su planta de Madrás desde hace bastantes meses. Con esto Apple consigue dos cosas. Evita los aranceles a China, la subida, y ya de paso se implanta en la India, que es un mercado inmenso que tenía muy desatendido. La idea de Donald Trump es que estas plantas se trasladasen a Estados Unidos, pero claro, sus salarios son muy altos, y eso incrementaría sustancialmente el precio de los teléfonos. Es decir, el iPhone, que ya es caro, pues sería más caro todavía. Y eso fastidiaría a los consumidores, que también votan. Podría todo esto robotizarse, claro está, o en gran parte robotizarse. Toda la producción, quiero decir. Pero eso, pues claro, no crearía tantos empleos en Estados Unidos como quieren los proteccionistas. Ojo, esto del iPhone lo he puesto como ejemplo que todos entendemos, pero es extrapolable a cualquier producto, a excepción, yo creo, que de la artesanía y los productos de lujo, en los que el precio de venta público pues no importa demasiado porque son de lujo y quienes los compran no miran la etiqueta del precio, sino pues otras cosas como la marca o el diseño. Incluso tratan de que sean caros para poder presumir. Así que a lo más que podrá llegar este asunto es a un desacoplamiento parcial entre las economías estadounidense y China. Es decir, que Chimérica no será tan chimérica en el futuro, lo cual no es necesariamente malo, ¿eh? En Estados Unidos se quedan como estaban y en terceros países pues habrán hecho, de cara al futuro, un negocio con el que no contaban. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Sergio, que nos da las claves del incidente que hubo ayer en Barajas con un avión de Air Canada que hacía la ruta Madrid-Toronto y que a todos nos tuvo en vilo durante un par de horas pegados a las pantallas. El avión despegó del aeropuerto de Madrid y en el momento del despegue hubo un problema en el tren de aterrizaje
que por cierto, bueno, en el tren de aterrizaje, y el caso es que se rompió una parte y se metió dentro del motor. Es muy extraño porque la parte que se rompió del tren de aterrizaje, o sea, se rompió básicamente una rueda, estaba detrás del motor. Entonces, debe ser que la rueda girando o lo que sea se metió. Esto no está confirmado, por lo menos yo no lo he leído confirmado, pero se supone que ha sido así, que la rueda girando hizo que se metiera como hacia adelante lo que se rompió y se metió en el motor y lo dañó. Entonces, el avión tuvo, lo que no pudieron, y esto es lo que mucha gente se pregunta, aterrizar directamente de emergencia, en plan dar una vuelta y voy a aterrizar al instante. ¿Por qué? Bueno, esto es una cosa bastante común en los aviones y es que parten, sobre todo cuando este avión iba, en este caso, a Toronto, desde Madrid a Toronto, pues llevan mucho combustible, porque es un viaje muy largo. Entonces, el problema está en que cuando el avión sale, va con más peso del que puede aterrizar, porque va a quemar muchísimo, muchísimo combustible, o sea, muchísimo peso de camino. Por lo tanto, se asume que cuando vaya a aterrizar ha perdido mucho peso. Entonces, esto es un problema muy grave. De hecho, este año, en el 2019, o sea, el año pasado, en 2019, en Moscú hubo un accidente en el que murieron alrededor de unas 40 personas porque pasó prácticamente lo mismo, así a lo general. Y es que un avión salió, o sea, despegó, y creo que le alcanzó un rayo o algo así, se quedaron sin comunicaciones, y entonces el avión tenía que haber perdido peso antes de aterrizar porque llevaba mucho más peso del que estaba certificado para aterrizar. El caso es que como perdieron la comunicación, los pilotos pues decidieron aterrizar en lugar de quedarse dando vueltas sin comunicaciones. Eso también es muy, muy peligroso. Entonces, al decidir aterrizar directamente con más peso, sabían que era una cosa que iba a pasar algo malo seguro, pero no sabían cuál iba a ser la gravedad. El caso es que aterrizaron y al aterrizar con más peso se rompieron las alas. Bueno, las alas no, pero se rompió una parte del ala, que no sé qué. El caso es que se empezó a desprender combustible. Eso eh, generó una chispa y se prendió en fuego el avión y se murieron, pues eso, 40 personas. Entonces, lo que pasó en el aeropuerto de Madrid, ayer día 3 fue un caso muy similar, que iban con más peso, entonces se quedaron dando vueltas, pero con solo un motor. Y eso es algo bastante, por así decirlo, no arriesgado, porque los motores no se rompen nunca, a no ser que pasen cosas muy extrañas, pero si se le llega a romper el otro motor, ya sí que no podían hacer absolutamente nada. Pues muchas gracias, Sergio. Vi unas fotos que subieron algunos pasajeros y la verdad es que no me hubiese gustado estar ahí arriba. A todo esto, Sergio tiene un canal de YouTube que se llama como él, se llama Sergio Hidalgo, en el que cuenta cosas de aviones. A mí la verdad es que me gusta hacer fotos a los aviones y tengo en mi galería de Flickr y en Instagram tengo algunas fotos a aviones, pero no me gusta subirme en ellos. Eso de volar yo nunca le he encontrado el atractivo. Se me taponan los oídos, aquello se mueve, no me gusta ni despegar ni aterrizar. No sé, quizá por eso admire tanto a los pilotos. Bueno, a los pilotos y a los pioneros de la aviación, a quienes dediqué 2 contrahistorias el año pasado. Bien, seguimos con Antonio, que plantea varios temas sobre el tema este del coronavirus. En primer lugar, te agradezco el tono que has usado, moderado y optimista, en tu podcast sobre el coronavirus de Wuhan. Creo que en estos momentos este tipo de actitudes son las mejores. No hay que ceder al pánico. Eso está bastante claro. Quería añadir alguna cosita a lo que has dicho. Lo primero, has hablado mucho del nombre enrevesado que actualmente tiene esta enfermedad, 2019-NCOV. Quería puntualizar que este nombre es provisional. La OMS ha dicho que lo cambiará en su momento. La N viene de nuevo, novel en inglés, COV, la CO es de corona y la V de virus. Así a lo mejor es más fácil aprendérselo. Luego quería puntualizar que las medidas que se están tomando, tanto por parte de la OMS declarando la emergencia internacional, como China cerrando a cal y canto una provincia entera. Todo esto, más que por la letalidad del virus, está siendo por su rápida facilidad de contagio. Es un virus que se ve que es muy contagioso. Prueba de ello es la cantidad de países donde se han registrado casos, ¿no? Es bastante sorprendente teniendo en cuenta que procede no de Shanghái o de Pekín, sino de una ciudad media de China como es Wuhan, muy grande, pero que no es el lugar donde
pareciera que los chinos saldrían al extranjero más, ¿no? Y sin embargo, pues sí que se han dado ya casos en más de 20 países, ¿no? Por último, quería decir que se están llevando muchas críticas todos los actores en este asunto. Se los está llevando el gobierno de China, se los está llevando la OMS, también los periodistas. Y yo quería decir que es muy difícil en este tipo de epidemias saber cómo acertar. O mejor dicho, hagas lo que hagas, lo vas a hacer mal. Pongámonos en los dos posibles finales de este coronavirus. Uno, que realmente sea una pandemia que afecte a millones de personas en todo el mundo, muera mucha gente. Esperemos que no se dé. La otra posibilidad, la que yo creo que todos queremos y que seguramente va a ser la que se dé, es que al final pues los casos sean limitados, se limiten sobre todo a China y no sean millones, sino decenas de miles quizá, con cientos de muertos. En cualquiera de los dos casos, tanto China como la OMS como los periodistas van a acabar perdiendo. ¿Por qué? Porque si fuera una pandemia mortalísima, pues todo el mundo dirá que qué mal lo hicieron China y la OMS no tomando las medidas fuertes necesarias para parar esta epidemia. A los medios pues también les caería un poquito de culpa porque no habían sabido avisar a la población, concienciarla, etcétera. Si se diera la otra posibilidad, pues lo que ha pasado también con la gripe A, con el SARS, pues criticarían a todos por alarmar, por tomar medidas excesivas, por causar pánico, etcétera. O sea que también hay que entender que en este caso de epidemias por virus nuevos, es muy difícil no fallar. Está claro que pase lo que pase, va a haber críticas que se las van a tener que envainar, pues tanto los chinos como la OMS, y bueno, pues es la típica lose-lose situation. Entonces, pues nada, eso quería comentar y por lo demás, muchas gracias por hablar del tema y te seguimos oyendo. Pues muchas gracias, Antonio, por tu comentario y por aclararme la razón por la que le han puesto ese nombre tan feo. No sé, podrían hacer un concurso internacional para ponerle un nombre, uno bonito, claro. Yo me apuntaría encantado a contribuir, ¿eh? Un nombre conciso y a la vez ilustrativo de lo que es, el ilustrativo del origen, por lo menos, sería llamarle Wuhanovirus. Todos hablaríamos así como coronavirus de Wuhan, Wuhanovirus, sin más. Si queremos ponerle uno más poético, podríamos llamar al virus algo así como virus corona del Yangtze, porque apareció en Wuhan, que está a las orillas del Yangtze. Eso tendría el inconveniente de que algún restaurante chino, no que se llame así, que se llame corona del Yangtze, no sé, alguno habrá, no conozco ninguno, pero seguro que a lo largo y ancho del mundo hay algún restaurante chino que se llama corona del Yangtze, pues tendría que cambiar el nombre a toda prisa para no coincidir con el nombre del virus. Claro, sería un inconveniente menor. Para la gripe que provoca también habría que buscar un nombre propio, que la identificase. Así que al igual que tenemos gripe porcina o la gripe aviar, por ejemplo, pues a este podríamos llamarlo murcielaguina. Eso sí, pasaría a ser lo de murcielaguina un término polisémico, porque murcielaguina ya existe. En castellano es el estiércol que dejan los murciélagos en las cuevas donde viven, o mejor dicho, donde duermen. Así que podríamos decir, quedaría perfecto, que el virus corona del Yangtze provoca murcielaguina. La ciencia no tiene por qué estar reñida con la estética. Bien, vamos a seguir, vamos ahora con Eli, que aborda el tema del alarmismo y me comenta una serie de temas relativos a cómo los periodistas no deberíamos hablar de lo que no sabemos. Acusas a la prensa de un excesivo alarmismo que atribuyes a una fascinación con el milenarismo, que nos lleva a buscar el apocalipsis en cada crisis, por pequeña que sea. Yo creo que hay algo todavía peor que el alarmismo, y es un fenómeno muy extendido también por la prensa y en el que tú has caído, y es el fenómeno de pretender que podemos prever las consecuencias de un virus nuevo, desconocido e imprevisible en base a fenómenos que no guardan otra relación con este virus más que el alarmismo que desataron en un primer momento. Ante un virus recién descubierto, del que solo empezamos a atisbar cómo se propaga, hace unos días se descubrió que también se propaga a través de las heces,
Hay dos opciones, y solo dos opciones. Opción 1. Pecar de previsores, tratar de identificar y aislar lo más posible y lo antes posible a los afectados y frenar de raíz su expansión. Y después, si se queda en nada, ya entonces acusamos a la prensa, al pérfido gobierno chino y a todo el que nos caiga mal de alarmistas, milenaristas y profetas del fin del mundo, si resulta que no termina siendo tan grave. O opción 2, podemos ignorar el virus, porque, bueno, hace unos años hubo un virus en México y no fue para tanto. Y aprovechando que el Yangtze pasa por Shanghái, le damos estopa al gobierno chino por imponer restricciones colosales que tendrán un impacto muy negativo en su propia economía, pero que aparentemente es una conspiración para que el presidente chino gane popularidad. A diferencia de los periodistas, los gobiernos, ya sea el de China, el de España o el de Togo, tienen que tomar decisiones inmediatas en escenarios en los que solo disponen de información incompleta. Las propias autoridades sanitarias admiten su alto nivel de desconocimiento en torno a este virus. Yo particularmente prefiero que China se lo haya tomado en serio, a riesgo de que sea otra sobrereacción. Pero bueno, se ve que tú habrías preferido otra reacción. No sé cuál porque no llegas a definirla. Supongo que la sabremos cuando todo esto haya terminado, mejor o peor, y te puedas construir una narrativa acorde a tus filias y fobias. Los periodistas sois como los economistas, expertos en hacer predicciones sobre el pasado. Seamos un poco más humildes y un poco menos cínicos, por favor. No pasa nada por admitir que no sabemos algo. Pues mira, Eli, el tema es que de este virus sabemos bastante. Es decir, el virus es nuevo, pero no desconocido. El Instituto Pasteur secuenció el genoma del virus hace ya más de una semana, a finales de enero. El SARS o el MERS tardaron meses en ser secuenciados, en que su genoma se secuenciase. Se sabe que tiene 30.000 nucleótidos de largo y que se parece en un 80% aproximadamente al SARS, al virus del SARS, de quien es, por decirlo así de una manera simple, de quien es primo. Se conocen también las proteínas del virus y... Bien, eso es mucho decir, porque un virus no es más que un genoma y unas cuantas proteínas. Se sabe, por cierto, que esas proteínas son muy parecidas a las del SARS. Mira, se conoce hasta la puerta molecular por la que el virus entra en la célula para infectarla. Utiliza un receptor llamado ACE2, que es el mismo que emplean otros coronavirus. Este receptor, por supuesto, está perfectamente descrito y caracterizado molécula a molécula. Todo esto no es información periodística que he ido tomando de aquí y de allá, ¿eh? Esto es conocimiento científico, que ha seguido el proceso habitual, es decir, revisión por pares, publicación en una revista científica, etc. Luego todo indica que el coronavirus de Wuhan no es nada especial. Es un virus zoonótico que ha desarrollado por pura presión evolutiva la habilidad de infectar células humanas. Es decir, nada especial, que esto ha pasado antes y pasará en el futuro. Así que, Eli, me temo que el que no sabe nada sobre el virus eres tú, y no has hecho demasiado por informarte. Yo la verdad es que cuando no sé algo, y cualquier oyente de la Contracrónica lo puede corroborar, lo digo, esto no lo sé y no me meto en líos, pero es que de esto en concreto sí que sabía. Ojo, no por ciencia infusa ni porque yo sea científico, sino porque aproveché el fin de semana para informarme. Lo hice con especialistas, es decir, con bioquímicos que saben de lo que hablan. Mantuve un par de conversaciones lo suficientemente largas como para poder hablar de este virus y transmitírselo a mi audiencia de una manera solvente. Así que, sintiéndolo mucho, Eli, no estamos ante algo desconocido, una forma de vida extraterrestre o algo así, sino ante algo tan prosaico como un nuevo tipo de coronavirus. Muy bien, pues con esto ya terminamos. Vamos con Pizarro, que nos habla de la nueva fase y definitiva del Brexit. El referéndum sobre el Brexit sancionó la salida, pero no las condiciones de la misma. Le costó el puesto al primer ministro e inauguró el desconcierto disparatado británico y el desconcierto anodado del resto de la Unión Europea. En el prorrogado plazo de negociación de la salida se ha sancionado de nuevo la misma, pero de nuevo no las condiciones. Le ha costado el puesto a la primera ministra y ha inaugurado el plazo para concretar una salida que lo parezca, pero que no lo sea, para evitar males mayores.
Pero como por mucho que lo parezca y por poco que sea, algo sí que va a ser, ese algo va a suponer una cuña en la actual fractura social británica. Vamos a asistir a un año de declaraciones inflamadas inglesas, deterioro económico británico y circunspección comunitaria, para acabar en una salida, sea cual sea, a disgusto de todos. Un cordial saludo de Pizarro. Pues con esto, queridos amigos, termina ya la contracrónica de hoy, miércoles 5 de febrero, así que os cito a que regreséis por aquí mañana.